noches, disculpen la tardanza, tenía otra clase, pero bueno, antes que nada, agradecer por la invitación a la academia y bueno, en esta oportunidad les voy a presentar la importancia de los primeros 1000 días de vida de los niños desde la concepción hasta los 2 años de edad. ¿Por qué es importante estos primeros 1000 días? En realidad una de las principales razones es que es un periodo de crecimiento rápido, ¿no? Si hablamos, y cuando hablamos de los primeros 1000 días, estamos hablando desde la concepción hasta los 2 años, como decía el doctor Claudio. Entonces, es un periodo de mucho crecimiento, ¿no? Estamos hablando desde que se forma el ser hasta que llega al nacimiento con alrededor de 50 centímetros y al año tiene alrededor de 75 centímetros y a los 2 años alrededor de 85-87 centímetros. Y eso estamos hablando solo de talla, pero es de mucha especialización, todo lo que significa la especialización y todo el desarrollo del niño, no solo en crecimiento lineal, sino también en desarrollo. Este crecimiento va a estar unido a altos requerimientos nutricionales para poder llevar un adecuado crecimiento y desarrollo. También es un periodo de alta susceptibilidad a la programación metabólica, mayor susceptibilidad a infecciones y alta vulnerabilidad al descuido físico y emocional. Hay mucho que se ha trabajado y en los últimos años se habla mucho de toda esta susceptibilidad al cambio, a la programación metabólica que va a hacer que el niño, por un lado puede ser que o por retardo en el crecimiento intrauterino o por una desnutrición en los primeros años de vida o retardo en el crecimiento intrauterino más un crecimiento rápido en los primeros años de vida van a tener consecuencias posteriores en enfermedades crónicas en la adolescencia y en la edad adulta. Diabetes y todas las enfermedades crónicas que conocemos. Entonces, realmente la nutrición, el cuidado materno en estos primeros años de vida y la estimulación temprana van a lograr un desarrollo, van a lograr que las interconexiones necesarias, interconexiones cerebrales necesarias en el niño para que puedan tener una mayor capacidad en el aprendizaje. Estas conexiones van a ayudar también a la habilidad para regular las emociones y también para regular el comportamiento del niño. Vamos a ir revisando los aspectos claves y qué cosas se han encontrado relacionadas, probablemente Yaneli ha hablado algunas de ellas. Voy a mostrarles cuáles son las consecuencias de las diferentes carencias o de los estados nutricionales del niño y en la madre y con qué está asociado. Entonces, la deficiencia de hierro y calcio está asociado con un mayor aumento en muertes maternas. Y la carencia de hierro en la madre también con bajo peso al nacer. ¿Cómo están las cifras a nivel nacional? No sé si es que Nelly ya presentó, pero aquí muy rápidamente, esta es la prevalencia de anemia en mujeres en edad fértil en los últimos años, del 2009 al 2014, y lo que podemos ver, acá está, es azul es gestantes, rojo es mujeres en edad fértil y verde es mujeres que están dando de lactar. En los últimos años, si miramos desde el año, entre el 2010 al 2011 hubo una disminución de la anemia, pero del 2011 en adelante no ha habido disminución de la anemia en las mujeres gestantes. Y más bien en las gestantes, en las mujeres que dan de lactar, aparentemente hay un aumento y también aparentemente un aumento en las mujeres en edad fértil. Realmente una de las causas es que, igual que lo que pasa en el niño, si bien hay 80% de mujeres que reciben hierro en el Perú, de esos solo hay un pequeño porcentaje, alrededor del 40% que lo toma al menos 90 días, ¿no? Según los datos del ENDE. Cuando miramos otras variables o otras variables nutricionales que están asociadas con diferentes aspectos, vemos que la desnutrición materno-infantil y la pobre estimulación en el hogar se ha asociado con el déficit en el desarrollo y en la salud infantil.
y afecta, y por ende va a afectar también la productividad durante la etapa adulta. Una baja estatura y bajo peso en la madre va a influir en la restricción del crecimiento fetal, ¿no? Va a haber mayor posibilidades de tener un retardo en el crecimiento intrauterino, y se ha encontrado que se le atribuye que el 12% de las muertes en recién nacidos están asociadas a baja talla y bajo peso en la madre. ¿Cómo estamos? Debía estar antes. Pero en relación a anemia y a deficiencias nutricionales en los niños, esta me parece que ya la presentó Nelly, vemos que entre el 2011 y el 2014 hubo un panorama similar al que sucede en las madres, pero que estamos hablando que a nivel nacional tenemos 36% de anemia en niños menores de 5 años, y a nivel urbano tenemos rural 44% y urbano 32% en el último índice. Cuando vemos desnutrición aguda, disculpen, acá se movió, a nivel nacional, realmente sí estamos viendo que hay una gran disminución entre el año 91 y el 2014 de una gran reducción. No era muy alta, pero se ha reducido la desnutrición aguda tanto a nivel nacional, urbano como rural. Sin embargo, cuando vemos talla, que decíamos que está relacionado con mortalidad infantil, vemos que en la talla en las mujeres en edad fértil, esto es tomando como punto de corte 145 centímetros o menos de talla en las mujeres, como punto de corte para definir baja talla en las mujeres. Y tenemos que de 10% a nivel nacional pasó a 8.3%. O sea, sí ha habido una disminución de la talla baja menor de 1.45, y esto representa alrededor de un 20% de disminución. Cuando miramos, 20%, solo considerando 2010 al 2014. A nivel rural es donde tenemos una disminución más pequeña, casi la mitad, 11%, y a nivel urbano es 21% de la disminución de baja talla, tomando como punto de corte el viejo obstétrico, que es 1.45. Por otro lado, otro de los aspectos claves que tenemos que mejorar intervenciones es para disminuir la desnutrición en el embarazo, que está asociada con el bajo peso al nacer y también bajo peso en los primeros 2 años de vida. Pero además, la desnutrición en el embarazo, que tiene que ver con bajo peso al nacer, se ha asociado también con mayor riesgo de enfermedades crónicas, obesidad y enfermedades crónicas en la edad adulta. Una lactancia materna subóptima se ha estimado que a nivel mundial produce alrededor de 800.000 muertes infantiles por año. Y la desnutrición, tanto el retardo en el crecimiento intrauterino, una lactancia materna subóptima y el retraso en el crecimiento, la desnutrición aguda, deficiencia de vitamina A y deficiencia de zinc, se ha estimado que provocan alrededor de 45% de muertes infantiles a nivel mundial. Eso es alrededor de 3.1 millones de muertes al año. Cuando miramos cómo estamos en el retardo en crecimiento, en niños menores de 5 años, vemos, ese sí es un éxito a nivel nacional, ¿no? Es uno de los países que está siendo mostrado como eficiente en la reducción del retardo en el crecimiento. Cuando hablamos desde el año 2010, y las disminuciones siguen en todos los sectores, solo que las cifras algunas veces nos esconden otros aspectos detrás, ¿no? Estamos hablando que desde el 2010 disminuyó de 23% a 14%, es casi 10 puntos porcentuales. Eso representa alrededor del 37% de disminución de la desnutrición a nivel nacional. Cuando vemos a nivel rural, aunque en cifras absolutas es una disminución bastante mayor en puntos porcentuales, es 10 puntos porcentuales, el cambio es 26%. Y a nivel urbano, el cambio es de 41%. O sea, todavía seguimos manteniendo brechas y los cambios nutricionales son mayores de todas maneras en áreas urbanas en relación a rurales. Hemos mejorado en todos sitios, pero todavía necesitamos
seguir mejorando aún más en nivel rural, porque estamos hablando de un gran porcentaje de niños con retardo en el crecimiento. Las prácticas de lactancia materna podríamos decir que es uno de los países beneficiados con la lactancia materna. En menores de 4 meses, casi el 100% ha dado de lactar. Sin embargo, la lactancia materna exclusiva está en el 2014 alrededor del 70%. Se ha mantenido relativamente estable, pero esta cifra debía de ser mayor, ¿no?, de acuerdo a las recomendaciones. Cuando miramos las deficiencias, y Anneli habló algo, por ejemplo, vemos que la deficiencia sin sanguíneo en niños de medio año a 15 años en el Amazonas se encontró que es alrededor del 42 al 51%. No hay estudios como el ENDES que mira anemia, no hay estudios de zinc o de otros micronutrientes para saber cuál es la situación nacional. Entonces, solo hay información, o ya sea de valores bioquímicos o de consumo, ¿no? En Lima periurbana se encontró que en niños de 6 a 11 meses, en el 2011 era alrededor de 50%, en 12 a 17 meses de 50 al 63%. Y cuando miramos consumo, es alrededor del 40% de los niños que consumen menos de lo que necesitan. En otro estudio realizado en Huancavelica y en Apurímac se encontró que en niños que no cubren el 80% de sus requerimientos por Hillary, un estudio de Hillary, encontró que alrededor del 70 a 87% de los niños no cubren el 80% de sus requerimientos, ¿no? Y eso va a depender de la época, si es época de abundancia o de escasez. Y en Apurímac alrededor del 68%. Aquí lo que les muestro es la ingesta en adolescentes, y vemos en escuela estatal, privada y a nivel nacional. Este también son un reporte de Nelly Zabaleta, y acá tenemos las recomendaciones y vemos que un PPC estatal, en la privada aparentemente están un poco mejor en hierro, pero de todas maneras no alcanza el promedio, no alcanza la recomendación, y este sería los valores a nivel nacional. Entonces estamos viendo que de todas maneras están por debajo de lo que debían de consumir. Esto es lo mismo en gestantes, y vemos de 10 a 14 semanas y de 28 a 30 semanas, y por ejemplo si vemos folato es alrededor de la tercera parte de lo que consumen, en relación a lo que requieren. Vemos calcio, también las cantidades están muy por debajo, la mitad de lo que requieren. En hierro, sabemos que las recomendaciones son muy altas y que por consumo va a ser casi imposible, y en zinc igual están por debajo de las recomendaciones, es decir, 8%, 8.0. Las ingestas de micronutrientes acá también, en realidad, en relación a ingesta, en casi todo vamos a encontrar que el consumo está muy por debajo de lo que se recomienda en los diferentes grupos y en los diferentes estudios. No, acá tenemos consumo, y esto es densidad por 100 calorías de acuerdo a grupos de edad, y tenemos que también, si bien acá las recomendaciones son de 40 por cada 100 calorías, 40 miligramos de calcio, el consumo está entre 19 para niños de 6 a 8 meses y 27 en niños de 9 a 11 meses. Lo mismo sucede con zinc, con hierro y con vitamina A, también los consumos por debajo. Cuando miramos, otras variables que también han sido asociadas y que son puntos claves en el crecimiento y el desarrollo, es el sobrepeso y la obesidad materna, que se ha asociado con un aumento en la morbilidad materna, aumento de nacimientos prematuros y aumento de la mortalidad en niños menores de 1 año. Y sobrepeso y obesidad en niños de menos de 5 años es un factor de riesgo de diabetes y otras enfermedades crónicas en la edad adulta. ¿Cómo vemos cómo están los datos de sobrepeso y obesidad tanto en mujeres en edad fértil como en niños?
Aquí estos son los datos de las mujeres en edad fértil son del año 2014 y de los niños son del ENDES de 2013. Lo que vemos es que en Lima y en la costa, en el resto de costa, las prevalencias de sobrepeso y obesidad en mujeres están alrededor del 60% y en sierra y en selva 55%. Realmente las cifras son bastante elevadas, no importa de qué área provengan, son altas en todos los grupos. Y en niños también sucede algo similar, que es mayor en Lima y en el resto de costa en relación a sierra y selva. Pero acordémonos que si bien las cifras acá son pequeñas, aparentemente 4.3% o 4.2%, estas cifras para decir que estamos sin problema deberían ser 2.5%, ¿no? O sea, estamos por encima el valor esperado. Cuando hablamos en niños, perdón, esto es por quintil de pobreza, quintil 1 el más pobre, quintil 5 el más alto. Vemos que en niños tenemos la curva que está mostrando que hay un mayor nivel de sobrepeso y obesidad en los más ricos. Sin embargo, en mujeres en edad fértil ya está empezando a pasar lo que sucede en países en transición cuando van mejorando económicamente, que es que comienza a invertirse la curva para terminar siendo mayor en los pobres y menor en los ricos. Y también hay que tomar en cuenta que el sobrepeso y la obesidad, el sobrepeso y obesidad con la desnutrición, es lo que se llama la doble carga de nutrición, que puede haber una doble carga de nutrición en los países en transición, que puede ser a nivel regional o nacional, a nivel del hogar y a nivel individual. Entonces tenemos a nivel nacional es que hay coexistencia de desnutrición, talla baja, anemia u otras deficiencias, pero que a la vez a nivel nacional tenemos altas tasas de sobrepeso y obesidad, ya sea en niños, adultos o la mezcla de todos. Entonces, a las finales nosotros estamos en una doble carga nacional a nivel del hogar, también porque a nivel del hogar puede coexistir un niño con retardo en crecimiento y una madre con sobrepeso y obesidad, o un adulto, y a nivel individual que el mismo niño puede tener anemia y puede tener sobrepeso y obesidad. Entonces, realmente en el país tenemos la combinación de estas tres dobles cargas de nutrición. Como conclusiones, la nutrición es crucial para el desarrollo individual, familiar y comunal del país. Los primeros 1000 días es una ventana de oportunidad para prevenir todas esas consecuencias de la desnutrición, o sea por exceso, de la malnutrición, ¿no? Por exceso o por defecto. El Perú está en un proceso de transición epidemiológica en el que tiene tanto retardo en el crecimiento, que aunque ha disminuido, todavía las cifras son altas y que tienen que disminuir más. Se espera que disminuya en 40%. Lo que había propuesto la OMS es una disminución del 40% desde el año 2010 al 2025. ¿No? Nosotros estamos cercanos a alcanzar esa meta, pero no tenemos que bajar la guardia, y si podemos llegar más allá es mejor, ¿no? Y la anemia no ha cambiado, o más bien ha aumentado, y lo que sí encontramos es deficiencia de micronutrientes y además sobrepeso y obesidad. Las intervenciones, para implementar intervenciones que puedan mejorar el estado nutricional, es importante empezar desde la adolescencia, porque no queremos que lleguen las mujeres con problemas nutricionales a la gestación, sino queremos que realmente el estado nutricional sea adecuado desde antes, y implementar prácticas adecuadas de alimentación infantil, lactancia materna, alimentación complementaria, además de prácticas adecuadas durante la gestación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Reina, por esta revisión. Creo que ha cubierto y complementado lo que hemos presentado anteriormente, y presenta una linda realidad de dónde estamos en esta justa transición epidemiológica donde enfrentamos las dos cargas de enfermedad.